Para los que disfrutan el estilo pixel art, como Julio y Emma, comenzamos. El primero es Astral Ascent, un roguelike de acción-aventura para 2 personas en local. Va de que somos unos prisioneros y no recordamos el porqué, pero sí tenemos en claro bien nuestro objetivo, que es lograr escapar de esta prisión. Y la única forma de lograrlo es derrotando a los 12 guardianes zodiacales. Estos guardianes van a estar esperando cada uno en biomas diferentes, y de primera nos permiten elegir entre 4 personajes con estilo de combate muy marcados, como mago, asesino, bruto o espadachín mágico. Eso sí, todos son muy movidos y muy dinámicos. Les recordamos que este juego aún está en acceso anticipado, por lo que aún le quedan cosas por mejorar. El siguiente es Bon Café, un juego de cocina para 4 personas. El juego va de que unos nigromantes abren su restaurante y no les importa recurrir a la magia negra para conseguir a los empleados perfectos, aunque hay un límite de cuántos esqueletos podemos invocar. La jugabilidad es simple, nos van llegando clientes, vamos cocinando, mientras que hay un límite de tiempos por orden y por nivel. La dinámica más interesante del juego es que podemos envenenar a los clientes para conseguir ingredientes exóticos. Ahora le toca a Arch Valley, un juego de acción-aventura para 2 personas. Va de que el reino antes estaba gobernado por un rey que encarceló a todas las criaturas malvadas, haciéndolas inmortales para que sufran por la eternidad. Y nuestra misión en todo esto es limpiar cada una de las prisiones. Todo con un combate de acción muy movido, aunque no va de solamente matar y matar, porque para conseguir las armas nuevas tenemos que fabricarlas con recursos que encontremos por el mundo. La duración aproximadamente de este juego es de unas 10 horas. Kingdom to Chrome, la versión Norseland. Este es de estrategia para 2 personas en local y online. La historia sigue siendo similar a la del juego base, en donde 2 reyes deben hacer crecer su reino y descubrir nuevas tierras para conquistarlas, pero con algunos cambios en la jugabilidad. Acá ya no podemos encontrar un nuevo boss con forma de caracol, nuevas monturas, una unidad de combate que es el Berserker, y lo que más nos gustó a nosotros es un pilar donde podemos conseguir las armas de los dioses, como por ejemplo el martillo de Thor. Aviso, tienen más juegos en la página web y no olviden suscribirse. Ahora es turno de Summer Catcher, un juego de correr relax para 2 personas en local. Va de que 2 hermanos sueñan con poder conocer lo que es realmente el verano y deciden emprender su viaje con su moto de madera. A este lo estuvimos probando y tiene una jugabilidad un tanto extraña, porque en el pueblo tenemos que comprar herramientas las cuales van a ir rotando de manera random durante el viaje, pero la cosa se complica cuando descubrís que cada jugador debe ir turnándose de manera rápida para lanzar cada una de estas habilidades. Esto hace que por momentos se sienta un poco relax y que en otro estés 100% concentrado para no comerte ninguna piedra. El siguiente es Pixel Privateer, del género Looter 'em Up, que es para 4 jugadores online. La historia va de que somos un grupo de mercenarios a los que contratan para ir a buscar tecnologías desconocidas. Para conseguir estas tecnologías tenemos que ir viajando por diferentes mundos que los vamos a ir forjando nosotros mismos, ya que podemos determinar a cuál ir y a cuál no. Cuenta con un sistema de clases y niveles, pero lo más importante es una cantidad de accesorios, armaduras y armas que determinan las estadísticas de nuestros personajes, y el juego tiene aproximadamente unas 13 horas de duración. Labyrinth Legend, un juego RPG de acción para 2 personas en local. En este somos un grupo de simples aventureros que llegan a un reino y escuchan el rumor de que hay un tesoro mítico en el laberinto maldito, a lo que deciden ir a explorar. Muy desesperado estaba. Sí. A la hora de crear nuestro personaje tendremos para elegir las clases mago, guerrero o asesino, las cuales únicamente se van a diferenciar por su pasiva inicial, ya que todas las clases pueden usar cualquier arma. Pero algo a tener en cuenta es que todas las armas tienen una habilidad especial, que es bastante costosa, por lo que una vez encuentren una que les guste, lo mejor sería guardar el dinero. El siguiente es Core Keeper, un juego de aventura para 8 personas online. En este somos un grupo de exploradores que quedan encerrados en unas ruinas subterráneas y ahora para escapar deben seguir las indicaciones de una piedra parlante, que parece ser uno de los antiguos dueños de esta ruina. Nuestra primera misión es lograr derrotar a los primeros 3 bosses principales. Para esto tenemos que equiparnos bastante bien, consiguiendo muchos materiales, comenzando desde la madera, después al cobre, al hierro, etc. Y recién ahí volvernos fuertes para poder ganarles. El juego aún está en acceso anticipado, pero le sacan actualizaciones constantemente. Hace poquito sacó una en donde agregó barcos. Acá le dejamos otro video con más juegos pixel art. Y por lo demás ya saben, váyanse a jugar y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.